Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Antropología y conducta moral. Con el término moral nos referimos al campo etimológico de las costumbres, de las conductas, de los comportamientos. En definitiva, pues sería el estudio de las costumbres poniéndonos del lado de la reflexión sobre los hábitos y también sobre la reflexión sobre los impulsos, conflictos internos y externos y la misma evolución de cada individuo. Ha habido pues numerosas teorías sobre las costumbres humanas, sobre la moral, etcétera, pero pueden destacarse, por ejemplo, las concepciones freudianas acerca de la ruptura, por ejemplo, de la autoestima del ser humano, planteamientos acerca de las neurosis, del psicoanálisis, etcétera. Ciertamente podemos estar seguros de que nuestro planeta es uno de tantos en la complejidad del universo y no es el centro del mismo. Por lo tanto, el etnocentrismo, en referencia pues a unas culturas como superiores a otras, tampoco tiene sentido. Y tampoco tiene demasiado sentido un antropocentrismo excesivo, porque puede haber otras especies inteligentes que existan en el universo o en otros universos paralelos o en otras galaxias muy lejanas, etcétera. En cuanto a la conducta, afirmar que nuestro comportamiento o que gran parte del mismo nos es desconocido, pues procede decirlo si pensamos que está influenciado en gran medida por el inconsciente, aunque no del todo, como es natural. Por ejemplo, para Bleger, el hombre es el único ser vivo que puede autopensarse como objeto. Los animales no lo pueden hacer eso. También, pues para Bleger, el hombre es un ser social, como decía también Aristóteles, y todo individuo es una entidad histórica, es un ente histórico, es un sujeto histórico. Estamos hechos de pasado, de presente y también tenemos un futuro por delante. Indudablemente hay distintos tipos de antropología. Por ejemplo, está la antropología física, que presupone el análisis de los caracteres fisiomorfológicos de los seres humanos. Está también la etnología, que se dedica al estudio histórico sobre los pueblos, sus costumbres, geografía, creencias, etcétera, etcétera. Y también es definible la denominada antropología cultural, que está fundamentalmente centrada en el estudio, en el análisis, en la investigación de las culturas populares. Se puede afirmar que la naturaleza humana es una estructura que ha ido constituyéndose sociohistóricamente y la vida, en consecuencia, es la expresión y la expansión por toda la superficie del globo de las costumbres humanas, de las vidas humanas y de la cultura humana. Por supuesto, ya desde los primeros Australopithecus en África, pues fue desarrollándose un proceso de encefalización del sistema nervioso, con un aumento del tamaño del cerebro de una manera muy lenta, muy progresiva a lo largo de cientos de miles y millones de años, y fue surgiendo lo que se puede denominar conciencia totalizante y una expansión, diríamos, civilizatoria acorde con la misma. La posición erecta, la forma de la cabeza, la estructura del encéfalo y la evolución de la mano suponen la aparición de la conciencia totalizadora y representan elementos fundamentales en el proceso de hominización y de humanización. El mundo del ser humano, en consecuencia, no es sino el producto de su propia actividad y energía psíquicas. Para Lers, por ejemplo, hay un paso de lo sencillo no organizado a lo múltiple organizado, y eso es un poco pues una expresión de lo que es realmente la evolución de las especies, y esto pues hay que considerarlo siempre como algo básico. Y también, por supuesto, valorar la integración que puede conducir a una dependencia recíproca de los miembros de distintos grupos, por ejemplo, en el caso de los homínidos, etcétera. También, por supuesto, es esencial pensar en la capacidad de autoconservación, que son en realidad procesos autorreguladores que permiten que cualquier miembro dañado sea renovado. Y las formas más elementales de vida son las que se dan, por ejemplo, en los microorganismos, en los organismos muy pequeños, en los procesos metabólicos, etcétera. Ciertamente, pues el ser viviente tiene una duración
o las especies tienen una duración de millones de años o una constancia de milenios, aunque hay muchas especies que se extinguen, que desaparecen. Y los científicos que estudian estas cuestiones se ocupan de hechos, el moralista en cambio lo hace de valores y de temas similares a los valores, como las conductas, normas éticas, etc. El filósofo es distinto de ambos, su interés son los conceptos fundamentalmente, aunque la ética, por supuesto, está dentro de la filosofía. La moralidad, podemos decir que es un conjunto de creencias vigentes en una sociedad sobre el carácter y la conducta. En cambio, la ética sería la justificación reflexiva, argumentativa, racional de las propias normas que van a dirigir nuestra conducta moral. Los griegos encabezaban encabezaron distintas clasificaciones para elaborar su tabla de virtudes. Aunque diríamos que la virtud estoica o se tenía o no se tenía, no era algo intermedio, sino que o se poseía o no se poseía, no había otra posibilidad alternativa. Podemos dudar sobre los requerimientos morales y que sean identificables de una manera absoluta con los requerimientos o las reglas sociales, aunque es verdad que existe la necesidad indudablemente de una moralidad social básica, y la moral está influida claramente por las costumbres sociales. Pero es cierto que deben existir unas mínimas reglas generales para que la vida sea tolerable, y también esa es la razón de ser de las leyes, que se basan en principios morales. Para Callis, por ejemplo, la percepción define la interpretación que se puede hacer de los estímulos sensoriales. A los 3 años, por ejemplo, en el niño se produce la internalización o comienzo de las valoraciones morales, de lo que está bien y lo que está mal. Anteriormente, a esta edad de 3 años, los niños no son capaces de discernir, de diferenciar lo bueno de lo malo de una manera clara e inequívoca, y por lo tanto están en un proceso previo a la adquisición de estos valores o valoraciones morales internalizadas, aunque sea de una manera básica y primaria. En cambio, en la adolescencia este proceso ya se acelera notablemente por el aumento de la inteligencia, de la capacidad mental, de la madurez, etc. Y los estudiantes, por ejemplo, en la adolescencia ponderan su acceso a la universidad, qué carrera quieren estudiar, qué estudios quieren cursar, etc. Pero es que estos análisis de la conciencia moral y también de la inteligencia en sí misma son esenciales si pensamos en otras facetas de la vida social, como es, por ejemplo, el matrimonio, cuyo éxito pasa por una multiplicidad de factores de todo tipo. En la edad adulta también las cuestiones morales, las cuestiones éticas están, diríamos, presentes en prácticamente todas las conductas, aunque con la consideración de las posibles opciones de decisión, y esto a través de la madurez emocional y de la madurez que implica una indudable responsabilidad en las decisiones que se toman. Podemos decir también que todo hábito presupone o crea una expectación inconsciente, y las costumbres constituyen a la vez normas morales. Para Debye, este gran filósofo y pedagogo norteamericano, existe una oposición entre la rutina, el hábito carente de inteligencia, y el hábito inteligente o arte. Por supuesto, lo deseable sería el hábito inteligente de forma activa, o el arte de ser inteligente, podríamos decir, y de tomar las mejores decisiones posibles. Los impulsos, por otra parte, siempre tienen que estar dependiendo de nuestra reflexión y son dependientes de nuestra inteligencia. Y la inteligencia puede entenderse de muchísimas formas, pero una de ellas es pensar que es un instrumento analítico muy útil, que puede ser muy profundo y que nos sirve para la propia vida. Y es indudable que existe una tríada de hábitos, impulsos e inteligencia ordenadora que resume en realidad el advenimiento o que prepara el desarrollo de una conducta. En este sentido, Atkinson, por ejemplo, habla de la moralidad que requiere que haya alternativas igualmente abiertas a la gente, porque si no existe una libertad de elegir, podemos decir que no hay un comportamiento ético o moral, y eso es algo indudable. Por lo tanto, el requisito básico para tener un comportamiento ético-moral es disponer de libertad, no ser obligado a nada.
Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.